Mi nombre es Sofía Garza. Tengo 42 años y la semana pasada, mi propia hermana intentó reducirme a nada en medio del vestíbulo de un banco abarrotado. Todo lo que necesitaba eran 2.000 pesos. Un simple retiro. Algo que había hecho 1000 veces antes. Pero en el momento en que me vio acercarme a ese mostrador, todo cambió. Su mirada se agudizó, su sonrisa se torció, y decidió que humillarme haría su mañana más entretenida. No bajó la voz. No dudó. Quería que todos a menos de 3 metros escucharan exactamente cuán patética creía que yo era. Y por unos segundos, me quedé allí congelada, sintiendo esa punzada familiar que había llevado desde la infancia, la que siempre venía de su dirección. Me dije que respirara, que me calmara, que me fuera antes de darle la satisfacción de reaccionar. Y así lo hice. Me di la vuelta, retrocedí hacia el vestíbulo y dejé que pensara que había ganado. Lo que ella no sabía era que acababa de elegir el peor momento de su vida para ponerme a prueba. Porque mientras creía que estaba menospreciando a una hermana con apenas lo suficiente en su cuenta para sacar 2.000 pesos, no tenía absolutamente ninguna idea de con quién estaba hablando en realidad o de lo que yo tenía el poder de mover con una sola solicitud. 2 minutos después, cuando hice esa solicitud, todo el banco se quedó en completo silencio. Antes de contarles lo que dijo y lo que pasó después de que salí, díganme, ¿qué hora es para ustedes ahora mismo? ¿Y desde dónde están viendo esto? Tengo curiosidad por ver qué tan lejos viajará esta historia. Hay una razón por la que ese momento en el banco dolió más de lo que debería, y se remonta mucho más allá de la edad adulta. Aprendí temprano lo que significaba ser la hija que se perdía en los rincones de su propia familia. No fue intencional al principio. Simplemente fue la forma en que los hábitos se formaron y nunca aflojaron su agarre. Mi padre, Roberto Garza, siempre gravitaba hacia la confianza, la velocidad y las victorias ruidosas, rasgos que más admiraba en las personas y que, desafortunadamente, solo veía en mis hermanas. Mi madre, Laura Garza, amaba la apariencia de armonía más que la verdad que se suponía que debía representar. Así que amplificaba cualquier cosa que hiciera que la familia pareciera pulcra desde afuera. Sentí el peso de todo eso antes de entender palabras como jerarquía o favoritismo. Un cumpleaños se destaca más nítidamente que el resto. Había trabajado durante días en un álbum de recortes hecho a mano, llenando cada página con pequeños dibujos y fragmentos de momentos que pensé que nos importaban. Creí que sería suficiente, un gesto honesto de una niña callada que intentaba ser vista. Pero cuando lo puse sobre la mesa, la atención se desvió instantáneamente hacia lo que mi hermana mayor, Sandra Garza, había regalado, algo comprado en una tienda, brillante y caro. Ni siquiera lo presentó con intención. Simplemente dejó que la etiqueta del precio hablara por sí sola. Mi otra hermana, Jimena Garza, siguió con un conjunto de regalos coordinados que dijo haber preparado ella misma, aunque todos sabían que había usado dinero que nuestros padres le habían dado a escondidas a principios de la semana. La habitación se llenó de admiración por ellas, y vi mi álbum de recortes sin tocar junto a un vaso medio vacío. Momentos como ese no venían con explosiones. Llegaban en silencio, acumulándose en una certeza constante, el esfuerzo no importaba a menos que brillara. Llevé esa verdad a cada cena, cada día festivo, cada boleta de calificaciones. Sandra era elogiada por su ambición. Jimena era adorada por su encanto. Aprendí a ocupar el espacio silencioso entre ellas. Nunca lo suficiente para merecer críticas. Nunca lo suficiente para ganar un aplauso real. La única persona que desafió ese patrón fue mi abuelo, Eduardo Hernández. Tenía una manera de notar los pequeños detalles que la mayoría de la gente pasaba por alto. Prestaba atención a cómo organizaba las cosas, cómo analizaba patrones sin darme cuenta, cómo mantenía la calma en situaciones que ponían frenéticos a los demás. Cuando envejeció, me invitó a ayudarlo a revisar los libros de contabilidad del hogar, los recibos de alquiler y las viejas notas financieras que guardaba apiladas en cajas de zapatos etiquetadas. No lo planteó como un entrenamiento, pero se convirtió en la base de todo lo que haría más tarde en mi vida. Antes de fallecer, me dio una caja de madera sencilla con una breve nota doblada en su interior. La letra temblaba, pero el mensaje no. En ella, me pedía que mantuviera a salvo lo que importaba, su forma de decirme que el valor no siempre estaba destinado a ser obvio. No sabía cuánto me anclaría ese único gesto,
especialmente cuando las personas que más deberían haberse preocupado parecían decididas a mirar a través de mí. Después de que se fue, seguí siendo la única que revisaba los números que dejó. Mis padres asumieron que Jimena estaba ayudando con las cuentas del hogar una vez que creció, principalmente porque ella les dijo que lo hacía, y ellos le creyeron al instante. A ella le gustaba interpretar el papel de la hija responsable, la que tenía una compostura natural, la que podía salir de cualquier apuro con una sonrisa. Pero a los libros de contabilidad no les importaban las apariencias. Y ya entonces, empecé a notar transferencias que no correspondían a ninguna obligación. Pequeñas al principio, casi insignificantes, el tipo de discrepancias que alguien podría ignorar si quisiera evitar arruinar el ambiente. Nadie más se dio cuenta, y nadie preguntó. El silencio les facilitaba las cosas. Así que me guardé los hallazgos, almacenando cada detalle como un hilo del que no estaba lista para tirar. No entendía en qué se convertiría ni hasta dónde llegaría, solo que algo no estaba bien. Y mucho antes del día en que entré en ese banco, la parte de mí que mi abuelo moldeó ya había aprendido a confiar en las señales silenciosas ocultas bajo la superficie. Hacerme mayor no me distanció de los patrones con los que crecí, pero sí me dio la claridad para moverme en otra dirección. Cuando me fui de casa, no me fui con un plan. Solo tenía una determinación silenciosa de vivir una vida moldeada por algo que no fuera la comparación. Mi primer apartamento apenas era lo suficientemente grande para una cama y un escritorio. Sin embargo, se sintió como el primer espacio donde no tenía que hacerme más pequeña para encajar en las expectativas de nadie más. Esa pequeña libertad importaba más que el tamaño del lugar. El trabajo se convirtió en la estructura que me ancló. Comencé como analista de nivel inicial en una modesta empresa de tecnología financiera en Santa Fe, el tipo de puesto que requería paciencia y largas horas. No me importaba la repetición, las hojas de cálculo, las herramientas de modelado o la lenta acumulación de datos. Tenían sentido de una manera que las personas rara vez lo hacían. Aprendí a identificar inconsistencias más rápido que la mayoría. Aprendí a predecir cambios antes de que los pasantes siquiera terminaran las pruebas iniciales. Por primera vez, la habilidad importaba más que la presentación, y eso me dio una sensación de estabilidad que nunca me habían ofrecido en casa. Mis supervisores notaron mi consistencia, pero nunca entendieron la parte más profunda, el instinto de examinar cada detalle de la misma manera que mi abuelo me enseñó una vez. Ese instinto guió cada proyecto que toqué. La precisión me dio confianza, y la confianza me dio propiedad sobre el trabajo que producía. No era la ambición lo que me impulsaba. Era el alivio. Finalmente tenía un espacio donde no estaba luchando por ser visible. Unos años después de empezar en ese trabajo, conocí a Luis Guerrero, un consultor externo que la empresa contrató para reestructurar una de nuestras herramientas predictivas. Era agudo, sereno y no le interesaba la política de oficina, lo que inmediatamente lo distinguió de casi todos los demás en el edificio. Reconoció mi enfoque para resolver problemas en cuestión de minutos. En lugar de pedirme que me justificara, me preguntó qué patrones creía que el equipo estaba pasando por alto. Fue la primera vez que alguien trató mi perspectiva como un activo en lugar de un pensamiento secundario y silencioso. Nuestra colaboración comenzó con noches tardías perfeccionando un modelo con el que la empresa había estado luchando durante meses. Luis abordaba los datos con una combinación inusual de lógica y paciencia, y nuestras habilidades se alinearon de forma natural. Trabajar con él nunca se sintió como una competencia. Se sintió como dos corrientes firmes moviéndose en la misma dirección. Cuando el proyecto revisado produjo resultados muy por encima de las proyecciones, la dirección elogió al departamento en su conjunto. A ninguno de los dos nos importó. El reconocimiento no era la fuerza impulsora detrás de nada de eso. Finalmente, Luis propuso algo que ninguno de los dos había dicho en voz alta antes: construir un sistema propio. No un producto para una corporación, sino un marco que pudiéramos moldear desde cero sin interferencias ni atajos. La idea no era glamorosa. Era metódica, lenta y exigente, construida sobre una arquitectura limpia y estabilidad a largo plazo. Volcamos todo lo que entendíamos sobre el comportamiento financiero en él: patrones, volatilidad, las señales sutiles enterradas dentro de conjuntos de datos que la mayoría de las empresas ignoraban. Poco a poco, ese sistema evolucionó hasta convertirse en un motor de inversión privado. Su fortaleza no era la velocidad ni el riesgo, era la precisión. Cuanto más aprendía,
más preciso se volvía. Reinvertimos cada ganancia, dejando que la estructura se expandiera a su propio ritmo. Luis se encargó de la infraestructura legal mientras yo me enfocaba en el perfeccionamiento. Ninguno de los dos reveló la propiedad, y mantuvimos toda la operación en secreto. La privacidad nos dio espacio para tomar decisiones en nuestros propios términos. Pasaron los años, y el fondo creció mucho más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado cuando empezamos. No medí su éxito por el número adjunto. Lo medí por la independencia que me permitía. Nadie podía tratarme como insignificante si nunca sabían el alcance de lo que controlaba. El silencio se convirtió en un escudo protector, uno que mantuve firmemente, incluso mientras la vida que construí se alejaba cada vez más de la familia que una vez me definió. No lo veía como venganza o rebelión. Era simplemente la construcción constante de una vida moldeada por mi propio juicio, no por las suposiciones de nadie más. Y por primera vez, entendí que construir algo en silencio podía ser mucho más poderoso que competir ruidosamente por una validación que nunca estuvo destinada para mí. El cambio hacia todo lo que siguió comenzó con algo pequeño y ordinario. Era un jueves por la mañana cuando la señora Elena Morales, mi vecina anciana, llamó para preguntarme si conocía a alguien que pudiera ayudarla con una unidad de calefacción rota. Su voz transmitía la tensión de alguien que intentaba no sonar preocupada, pero no había forma de ocultar la incomodidad que sentía viviendo sola en un apartamento frío. El servicio de reparación que contactó insistió en un depósito en efectivo antes de enviar a alguien. Su solicitud no era irrazonable, pero era más de lo que ella podía permitirse ese día. Le dije que me encargaría de ello. No era un favor que requiriera pensar, era simplemente lo que se hace por alguien que te ha tratado con genuina amabilidad. Agarré mi bolso y salí del apartamento, sin esperar más que un recado rápido antes de volver al trabajo. La sucursal de BBVA estaba a un corto trayecto en coche, y entré con la fácil suposición de que la transacción tomaría 1 minuto o 2. Mi mente ya estaba en el resto del día, los plazos que me esperaban, los mensajes que necesitaba responder, el modelo que planeaba revisar más tarde esa noche. Todo era práctico, medido, rutinario. Pero en el momento en que entré en ese vestíbulo, vi a Sandra Garza al otro lado de la sala, con la postura rígida por la importancia que se daba a sí misma y que había cultivado durante años. Estaba de pie cerca del puesto del gerente, escaneando la sala como si le perteneciera. No me vio al principio, lo que me dio un segundo para serenarme. No nos habíamos hablado en meses, pero la distancia no había suavizado nada entre nosotras. Si acaso, había hecho que su confianza en su propia autoridad se agudizara. Cuando finalmente me vio, la expresión de su rostro cambió con una velocidad que reveló más verdad de la que pretendía. No fue sorpresa, fue irritación, seguida rápidamente por el juicio familiar que nunca se molestó en ocultar. Caminé hacia la fila del cajero, centrándome en la tarea que tenía entre manos, pero ella cruzó la sala con pasos deliberados, llegando a mi lado antes de que pudiera hablar. No hubo saludo. Pasó directamente a evaluarme como si yo fuera un inconveniente que necesitaba clasificar. Solo quería 2.000 pesos. No era una solicitud complicada, y la expresé claramente, pero Sandra reaccionó como si hubiera pedido algo extravagante. Su expresión se tensó, y su voz llevaba una cierta agudeza teatral, elegida específicamente para la audiencia que estaba cerca. No dirigió sus palabras tanto a mí como a la sala, invitando a los extraños a presenciar el contraste que ella creía que existía entre su pulcra posición y la hermana que nunca tomó en serio. La punzada no vino por el dinero. Vino por la forma en que enmarcó el momento, como si mi sola presencia alterara el orden que tanto se esforzaba por proyectar. Sentí que las miradas a nuestro alrededor se desviaban, no con malicia, sino con la curiosidad pasiva de personas que no tenían idea de en qué se estaban metiendo. Sandra prosperaba en esos momentos, aquellos en los que podía afirmar su ventaja sin decir nada explícitamente cruel. Su talento nunca estuvo en la confrontación, estuvo en hacer que la humillación se sintiera como un detalle administrativo. No discutí. No expliqué. Ni siquiera dejé que la frustración aflorara. En lugar de eso, me hice a un lado, dejándola creer que había restablecido cualquier jerarquía que imaginaba que existía entre nosotras. Regresó a su puesto con una postura satisfecha, convencida de que el momento había terminado. Para ella, probablemente lo estaba. Me senté en una de las sillas de espera, no por derrota, sino porque necesitaba espacio para pensar.
Abrí mi computadora portátil, sin importarme si alguien se daba cuenta. La interfaz familiar del sistema que Luis y yo construimos apareció con cada pulsación de tecla, firme y controlada. Verlo me recordó la vida que había construido mucho más allá de los límites de momentos como este. Mientras Sandra medía el poder en títulos y posturas, el mío vivía en la estructura que llevaba conmigo, invisible para cualquiera que eligiera no mirar más a fondo. Nada dramático sucedió en ese instante. Ninguna revelación repentina, ningún conflicto que escalara a la vista del público. Fue solo un reconocimiento silencioso de que el equilibrio entre nosotras nunca había sido lo que ella creía. Y mientras estudiaba los datos extendidos en mi pantalla, el ruido del vestíbulo se desvaneció hasta convertirse en nada más que una textura de fondo, sin importancia y fácilmente filtrable. Lo que sucedió a continuación se desarrolló con una especie de precisión que no necesitó urgencia para sentirse decisiva. Permanecí sentada un momento más, dejando que la pantalla se asentara frente a mí, absorbiendo los números que se habían vuelto tan familiares que se sentían casi como ritmos de pulso. El sistema era estable, firme y estaba completamente bajo mi control. No tuve que hacer ningún gesto dramático, solo necesitaba iniciar una acción rutinaria que tenía mucho más peso de lo que cualquiera en ese vestíbulo podría imaginar. Inicié sesión en el panel administrativo del fondo, verificando los informes más recientes y confirmando el saldo de las cuentas. La cifra que se mostraba no era algo en lo que me detuviera. Era simplemente el resultado de la diligencia, de años dedicados a perfeccionar estrategias que recompensaban la paciencia en lugar del espectáculo. Luis y yo lo construimos para que funcionara en silencio, y así lo hacía. Sin embargo, ese día, su fuerza silenciosa sirvió para un propósito diferente. Inicié una solicitud de retiro estándar, del tipo que generalmente se hace entre socios institucionales, no entre individuos. El sistema generó automáticamente el aviso que se enviaría a la oficina regional de la corporación matriz del banco. Nada en el proceso fue dramático, fue procesal. El tipo de acción que normalmente se mueve a través de los canales sin llamar la atención. Pero el número adjunto a la solicitud, 68.400 millones de pesos, no pasó desapercibido por los canales. Vi la primera señal de interrupción en la respuesta inmediata. El sistema marcó la institución receptora para verificación, no por un error, sino porque el tamaño requería una aprobación a nivel ejecutivo. Segundos después, la atmósfera del vestíbulo cambió. Los empleados miraban sus monitores con expresiones que no correspondían a un flujo de trabajo normal. Dos cajeros intercambiaron miradas preocupadas. Un mensaje apareció en la pantalla de un supervisor, lo que le hizo levantarse de su escritorio. Sandra, desde el otro lado de la sala, notó el cambio antes de entenderlo. Su postura cambió mientras intentaba evaluar la situación, una tensión familiar formándose en sus hombros. Para una mujer que prosperaba en el control, la incertidumbre era algo que nunca podía enmascarar. Se acercó al empleado más cercano, haciendo una pregunta en voz baja e insistente. Vi sus ojos entrecerrarse cuando la respuesta le llegó, no en detalle, sino en implicación. En cuestión de minutos, un hombre con un traje a medida entró en el vestíbulo, con la energía de alguien cuya mañana había sido abruptamente desviada. Escaneó la sala con una eficiencia deliberada hasta que su mirada se detuvo en mí. Luego se acercó con una calma medida que contrastaba fuertemente con la creciente inquietud a su alrededor. Extendió la mano y se presentó como Daniel Campos, el director regional que supervisaba las operaciones del banco. Era la primera vez que lo conocía, pero el respeto en su tono era inconfundible. No me preguntó por qué estaba allí ni cuestionó la legitimidad de la transacción. Solo preguntó si prefería hablar en privado. Su profesionalismo no era teatral, llevaba el peso de alguien que reconocía la importancia de la solicitud que yo había presentado. La reacción de Sandra, por otro lado, se desarrolló lenta y dolorosamente. Miró de Daniel a mí, su confusión profundizándose con cada detalle. No lograba conectar los puntos. La jerarquía que ella entendía de repente cambió, y luchó por ubicarse dentro de la nueva estructura. Su autoridad, que se había sentido tan segura solo una hora antes, ya no la anclaba. Daniel preguntó si necesitaba algo más antes de retirarse para coordinar la transferencia. Le dije que no, manteniendo mi voz serena. No necesitaba levantarla ni enfatizar nada. La transacción hablaba por sí sola. Él asintió una vez, reconociendo esa claridad, y luego salió del vestíbulo para notificar a la oficina corporativa.
El silencio llenó el espacio que dejó atrás. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero sentían el desequilibrio. Sandra permaneció inmóvil, atrapada en un conflicto interno que no podía resolver lo suficientemente rápido. No ofrecí explicaciones ni consuelo. Simplemente cerré mi computadora portátil, la guardé en mi bolso y me puse de pie. Nada de lo que había hecho era impulsivo o emocional. Fue una decisión administrativa ejecutada a través de los canales construidos para tales fines. Pero en esa sala, rodeada de personas que medían la influencia por el título o el uniforme, el impacto remodeló todo lo que creían sobre el poder y la proximidad. Y sin una sola confrontación, la dinámica que una vez definió mi lugar en esa familia comenzó a fracturarse en silencio. La transición de la interrupción a la consecuencia ocurrió con una firmeza que no dejó lugar a malas interpretaciones. Después de que Daniel salió, el vestíbulo se sumió en un tenso silencio. No se hizo ningún anuncio, pero todos sintieron que algo significativo había cambiado bajo la superficie. Permanecí de pie, dejando que el peso del momento se asentara exactamente donde pertenecía. No había nada más que necesitara hacer. Minutos después, Daniel regresó y me hizo una seña para que lo siguiera. Me condujo hacia la oficina de paredes de cristal que pertenecía a Sandra Garza, con la puerta todavía ligeramente entreabierta por sus movimientos apresurados de antes. La expresión de su rostro se había endurecido hasta volverse algo frágil, en parte incredulidad, en parte pavor, sostenido solo por la imagen que había tardado años en construir. Se hizo a un lado cuando entramos, aunque su vacilación reveló el poco control que sentía sobre su propio espacio. Daniel cerró la puerta detrás de nosotros y se colocó cerca del escritorio. Llevaba una carpeta que contenía la documentación impresa de la solicitud de transferencia, junto con registros del sistema que confirmaban el origen y la escala de la transacción. No los presentó con teatralidad. Simplemente los colocó sobre el escritorio como si estuviera manejando cualquier otro asunto que requiriera su supervisión. Esa compostura hizo la situación aún más clara. La atención del banco se había desplazado por completo de la autoridad de Sandra hacia la persona que ella había descartado sin pensarlo dos veces. Me senté en la silla frente a su escritorio, manteniendo la misma calma que había llevado por el vestíbulo. Daniel permaneció de pie, con una postura respetuosa pero firme. Explicó en términos concisos que la solicitud que presenté activó el nivel más alto de revisión interna. Su tono no vaciló cuando agregó que el sistema marcó la sucursal por riesgo procesal debido a una conducta anterior. No especificó de quién era la conducta, no era necesario. Sandra intentó hablar, pero su voz no cooperó. La confianza en la que se había apoyado durante tanto tiempo chocó contra circunstancias que no podía navegar. Miró de Daniel a la carpeta, luego a mí, buscando un punto de estabilidad. No apareció ninguno. Su comprensión de la jerarquía no podía conciliarse con la realidad que se formaba a su alrededor. Daniel continuó delineando los pasos requeridos para el cumplimiento. Explicó que la corporación matriz exigía una evaluación interna inmediata comenzando a nivel gerencial. Su lenguaje se mantuvo profesional, pero la implicación era inconfundible. Sandra estaba en el centro de la investigación. Escuchó, apenas respirando mientras cada detalle caía con un peso creciente. No interrumpí. No lo necesité. Mi sola presencia contradecía cada suposición que había llevado a nuestra interacción anterior. La autoridad que creía poseer se disolvió bajo un escrutinio que nunca esperó enfrentar. Cuando Daniel terminó, me preguntó si tenía alguna preocupación adicional que requiriera documentación. Su pregunta no era retórica, era un reconocimiento de la posición que yo ocupaba dentro de la estructura que él representaba. Solo declaré que esperaba precisión y rendición de cuentas. No había acusación en mi voz, solo una claridad constante. Daniel asintió, reconociendo el límite como razonable y vinculante. Luego se volvió hacia Sandra, informándole que sería puesta en licencia administrativa inmediata pendiente del resultado de la revisión. Las palabras cayeron con una finalidad silenciosa que no dejó espacio para la negociación. Su reacción se desarrolló en etapas lentas y visibles. El shock llegó primero, tensando sus facciones. Luego, el miedo se instaló detrás de sus ojos, pesado y sin máscara. Intentó aferrarse a la autoridad que una vez ejerció, pero no quedaba nada que la anclara. Intentó hablar de nuevo, pero la emoción fracturó cada sonido antes de que se formara. La imagen en la que se apoyó durante años pulcra,
imponente, intocable, se derrumbó en el lapso de unas pocas respiraciones. Daniel terminó la reunión recogiendo los documentos y ofreciendo un breve y respetuoso asentimiento en mi dirección. Abrió la puerta y salió, dejándonos a Sandra y a mí solas en la habitación. No me moví de inmediato. El silencio entre nosotras se alargó, lleno de todo lo que ella nunca había considerado posible. Me miró fijamente, no con ira, sino con la creciente comprensión de que el suelo que pisaba nunca había sido tan sólido como creía. Me levanté de la silla sin prisa y caminé hacia la salida. No había últimas palabras que intercambiar, ni explicaciones que dar, ni cierre que ofrecer. La situación hablaba por sí misma, y las consecuencias le pertenecían solo a ella. Volví al vestíbulo, dejando la oficina atrás sin mirar atrás. Afuera, el aire se sentía quieto, ni triunfante ni pesado. Solo llevaba la claridad que llega cuando los patrones de larga data encuentran su fin natural. Mi teléfono comenzó a vibrar en el momento en que llegué al estacionamiento, un flujo constante de llamadas y mensajes iluminando la pantalla. Su momento no era sorprendente, pero cada notificación confirmaba algo innegable: el impacto de ese momento ya había comenzado a viajar a través de mi familia mucho antes de que yo eligiera si responder. Los mensajes siguieron llegando mucho después de que la luz del sol se desplazara por el camino de entrada. Cada alerta llevaba un nombre diferente, pero el patrón detrás de ellas era el mismo: urgencia, pánico y un repentino deseo de reconectar. No respondí. Necesitaba espacio para entender el silencio que se formaba dentro de mí, un silencio que no provenía de la victoria, sino de la liberación. Al final de la tarde, mi madre volvió a llamar, su voz dejando un mensaje de voz lleno de tonos de ansiedad. Insistió en que habláramos en persona, insistió en que la situación se había descontrolado mucho más allá de lo que ella entendía. No mencionó a Sandra directamente, pero la preocupación goteaba de cada palabra. Acepté una reunión, no porque esperara una resolución, sino porque la claridad a veces requería testigos. Le di una hora y le dije que trajera al resto de la familia. Cuando llegó la noche, aparecieron en mi casa, mis padres, Jimena y su esposo, Cristóbal. Se detuvieron en la entrada, absorbiendo los detalles como si cada uno reescribiera una historia que se habían estado contando a sí mismos durante años. Nadie habló al entrar. Su silencio no era respeto, era incertidumbre, del tipo que se forma cuando las suposiciones se encuentran con la realidad. La mesa del comedor tenía una comida sencilla, dispuesta con intención pero sin extravagancia. Nos sentamos, y el aire se tensó alrededor de la forma de las conversaciones que esperaban formarse. Mi padre fue el primero en hablar, su tono medido pero tenso. Me pidió mi versión de la historia, aunque la forma de expresarlo llevaba la expectativa de que yo justificara mis decisiones. Jimena se movió a su lado, inquieta en su asiento, con la expresión cuidadosamente arreglada. Escuché, dejando que cada pregunta se asentara antes de responder. Luego busqué la carpeta que había colocado al final de la mesa. Contenía documentos relacionados con el fideicomiso familiar, extractos bancarios, facturas y registros digitales que detallaban las transacciones realizadas por Jimena en los últimos 2 años. Los presenté sin adornos, deslizando los papeles hacia mi padre. Él dudó antes de inclinarse para examinar los detalles. Sus ojos se entrecerraron mientras leía las cifras, luego las firmas, luego las discrepancias. La sala se llenó de una atención que nadie podía diluir. Jimena intentó mantener la compostura, pero sus manos la traicionaron, apretándose en el borde de su silla. Expliqué los hallazgos claramente. El dinero del fideicomiso se había retirado en pequeños incrementos, canalizado a través de una cuenta de proveedor ficticia creada a su nombre. El patrón era consistente y deliberado. La evidencia no dejaba lugar a la interpretación. Cristóbal la miró con una mezcla de incredulidad y un reconocimiento incipiente, su silencio más fuerte que una acusación. La voz de mi madre se quebró cuando intentó hablar, pero la realidad ante ella interrumpió cada intento. Se aferró a explicaciones que ya no encajaban, buscando una versión de los hechos que pudiera suavizar el impacto. Pero la verdad se sentaba entre nosotros con un peso innegable. No levanté la voz. No expresé ira. Solo expuse los hechos, dejando que las consecuencias se arraigaran donde pertenecían. Mi padre confrontó a Jimena con un tono afilado por la decepción más que por la rabia. Ella intentó justificarse: estrés, oportunidad, expectativas injustas.
Pero cada intento se deshizo bajo la claridad de la evidencia. Había tomado lo que no era suyo, no por necesidad, sino por un sentimiento de derecho. Cristóbal se levantó, alejándose de la mesa con una pesadez que sugería el comienzo de una fractura que no podría reparar. Mi madre inclinó la cabeza, la comprensión asentándose de que la hija que defendía con tanto fervor había estado ocultando una historia completamente diferente. Cuando el silencio se hizo lo suficientemente quieto como para mantener su propia forma, dije las palabras que había llevado durante años. Les dije que me estaba alejando, no solo del conflicto, sino de la estructura familiar que me había definido solo por lo que podía ofrecer o soportar. No los culpé. La culpa requería apego. Lo que sentía era distancia, firme y final. Mi padre intentó negociar, instando a la reconsideración. Mi madre suplicó comprensión, insistiendo en que las familias reparan el daño en lugar de abandonarlo. Pero sus súplicas llegaron a un lugar que ya no albergaba obligaciones. Me puse de pie, recogiendo la carpeta y mi determinación. Les dije que el fideicomiso se manejaría legalmente, que la comunicación en el futuro se realizaría a través de canales formales. Podían responder o no. Su elección ya no me ataba. Los acompañé a la puerta, no por ceremonia, sino por cierre. Salieron a la noche con expresiones moldeadas por consecuencias que no habían anticipado. Jimena evitó mis ojos, llevando el peso de haber sido descubierta sin ningún refugio. Cuando la puerta se cerró, una firmeza se instaló en la habitación. No era triunfo, era libertad, del tipo que se construye a través de límites en lugar de represalias. En los días que siguieron, las consecuencias se desarrollaron en sus propios plazos. Jimena enfrentó medidas disciplinarias en su lugar de trabajo después de que los auditores internos revisaran su actividad financiera. Su matrimonio se tensó bajo el peso de la revelación. Mis padres dieron un paso atrás, inseguros de cómo navegar una relación que ya no se definía por una lealtad incuestionable. En cuanto a mí, la claridad encontró espacio para crecer. Invertí tiempo en trabajos que fortalecían programas comunitarios, proyectos construidos sobre la confianza en lugar de la expectativa. Creé conexiones con personas que valoraban la presencia en lugar del rendimiento. Mirando hacia atrás, la lección no fue sobre la riqueza o el poder. Fue sobre elegir la integridad sobre la proximidad, la paz sobre el patrón y el respeto propio sobre la obligación heredada. A veces, la partida más necesaria es la que se hace sin ira, solo con comprensión. Gracias por escuchar mi historia. Si se quedó con ustedes, me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué elecciones han moldeado los límites en sus vidas? Siéntanse libres de compartir, y si mi viaje resonó con ustedes, consideren apoyar el canal.